Violent Ken. Violent Ken, llamado Sensareta Ken o Brainwashed Ken, es un personaje de la saga Street Fighter que fue presentado originalmente en la película Street Fighter 2. La película animada, antes de aparecer como uno de los luchadores disponibles en el videojuego SNK vs Capcom, SBC Chaos y finalmente unirse al elenco del videojuego Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Él es una versión alternativa y corrompida de Ken Masters que ha sido sometido a un lavado de cerebro y controlado por el Psycho Power de Bison. Apariencia. En el videojuego SNK vs Capcom, ilustraciones oficiales lo retratan con un corte de cabello afro, pero esta característica no se ve reflejada en su sprite en el videojuego real. Él también tiene desagarrado su Keikoji y la misma camiseta que luce su contraparte normal en el videojuego Street Fighter V. Personalidad. Ken Violent está obsesionado con el poder, ya que todas sus frases de victoria parecen enfocarse en esta obsesión. Su personalidad es algo similar a otros personajes como Evil Ryu y Decapre, gritando y grita con bastante frecuencia cuando lucha contra sus adversarios. Este rasgo se puede apreciar en sus diálogos previo a la batalla en el videojuego SNK vs Capcom, SBC Chaos. Concepto. El diseño Violent Ken y su historia fueron influenciados por la aparición de Ken en Street Fighter 2, la película animada, donde Bison le lavó el cerebro. Fue diseñado para ser el contraste de cómo sería normalmente, codiciando el poder al igual que Evil Ryu, y no teniendo empatía por los demás, incluso por aquellas personas que le importan. Trasfondo. Ultra Street Fighter 2. The Final Challengers. Bison toma el control de Ken con Psycho Power y lo convierte en Violent Ken. Después de atravesar a numerosos adversarios en el torneo World Warrior, se enfrenta a Bison y lo derrota. Después de ganarle, Ken recupera el control sobre sí mismo y, mientras se va en su bote, reflexiona para sí mismo que nunca irá por el mismo camino que Ryu, pero espera verlo al final de este. Apariciones en otros videojuegos. SNK vs Capcom, SBC Chaos. Ahora, lleno de odio, este Violent Ken fortalecido con Psycho Power busca a su rival para determinar cuál de ellos es el más fuerte, con sus ataques llameantes adquiriendo un color púrpura. Violent Ken es enfrentado como un personaje jefe secundario, con la séptima pelea siendo contra el Orochi Yori. Las secuencias finales de ambos Ken y Violent Ken en el videojuego son casi iguales. Sin embargo, en el principio de la secuencia final de Violent Ken, después de la última batalla, el poder malvado que estaba plagando a Ken perdió su dominio sobre él, volviéndolo a la normalidad. Project Zone 2. Violent Ken aparece brevemente en este videojuego crossover entre Capcom, Sega y Namco, donde sirvió como enemigo / rival cuando el equipo de selección Ryu y Ken todavía está bloqueado. Otras apariciones. Street Fighter 2. La película animada. Durante los eventos de la película animada, Ken es capturado, sometido a un lavado de cerebro, y enviado a luchar contra Ryu, manteniéndolo ocupados mientras Bison se enfrentaba a Guile. Cuando Ryu deshace el lavado de cerebro, Bison trata de usar su Psycho Power contra Ken antes de dirigir su atención a Ryu, quien se defiende contra Bison, inicialmente con poco éxito. Afortunadamente, Ken usa las enseñanzas de su maestro para componer su cuerpo, y se une a la lucha. SNK vs Capcom, SBC Chaos, manga. En esta adaptación manga de 8 volúmenes del videojuego SNK vs Capcom, SBC Chaos, Ken fue convencido por Red Arremer para unirse a él, y se vio obligado a someterse a una operación de alteración cerebral, a pesar de reconsiderarlo después de pensar en Elisa y su hijo Mel, que le terminaría por convertir en Violent Ken. Perdió ante Ryu dentro de los eventos de los volúmenes posteriores, y después volvió a la normalidad. Street Fighter 2 Turbo, Udon. Ken y otros luchadores fueron sometidos a un lavado de cerebro para trabajar bajo el mandato de Shadaloo, pero vuelven a la normalidad cuando la unidad Psycho Drive es destruida. Curiosidades. Una idea errónea común sobre la fuente de los poderes de Violent Ken es que proviene del poder de Orochi, una energía de poder ficticia en los videojuegos de la saga de King of Fighters de SNK. Esto probablemente se deba a las llamas púrpura de su movimiento Shoryuken, similares a las de aquellos que se encuentran bajo la influencia del Kin OBS, y al pilar de Kaneo que aparece al final de su movimiento Shinbume Satsu, que también es un elemento mostrado en algunos usuarios del poder de Orochi como Rugal, Mature y Bise. Su comportamiento agresivo y salvaje también recuerda a Orochi Yori, su rival de SNK en los videojuegos de la saga SNK vs Capcom.